Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, esperando que puedan recibir bendición a través de este medio, hoy célula en línea, para seguir edificándonos, seguir creciendo a través de la meditación de la palabra de Dios. Cada día necesitamos recibir nuevas fuerzas del Dios Todopoderoso. Y hoy quiero compartirles el tema siguiendo las pisadas de Abraham. Para eso quiero invitarlos a que abran la Biblia en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, es decir, antes que estuviera circuncidado, ¿no? Dios lo declaró justo y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Esta palabra es clara y deja que demostrado que no fue la circuncisión lo que lo justificó, sino la fe. Y que luego la fe, esa fe que él tenía, ¿no? Era necesario pues que sea circuncidado. Dice el verso 11, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. La circuncisión la recibió como señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo. Primero fue la fe, luego vino la circuncisión. Para que fuese padre de todos los creyentes, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esto deja claro que no tengo que ser judío, no tengo que ser circuncidado para poder ser hijo de Abraham. Abraham, su fe le fue contada por justicia antes de que él fuera circuncidado. Y dice que eso ocurrió para que los incircuncisos, en este caso nosotros los gentiles, si creemos, pues somos o llegamos a ser, ¿no?, hijos de Abraham. Dice, a fin de que también a ellos, a los incircuncisos, la fe les sea contada por justicia. No hay que circuncidarse para recibir la justicia de Dios. Solamente hay que creer. El 12 dice, y padre de la circuncisión para que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
Señor, te damos gracias que tu palabra añada bendición a nuestra vida. Oh Dios, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y permite que esta palabra eh, nos ayude a crecer, a afianzar nuestra fe en ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. El apóstol San Pablo aclara muy bien este tema, sobre todo debido a que existen los judaizantes que aún hasta ahora tratan de llevar a los creyentes a tomar ciertas cosas que tienen que ver con el viejo sistema judaico. Y digo viejo sistema judaico ya que Dios, el Señor, lo dio por viejo, trayendo pues un nuevo pacto que difiere en muchas cosas. Dios hizo un pacto con Abraham, la señal era la circuncisión, pero se demuestra aquí que fue la fe primero, y es la fe lo que nos convierte en hijos espirituales de Abraham. Y es lo que se nos hace un llamado aquí, que dice en el verso 12, Padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mostrando con esto de que la fe basta sin la circuncisión para ser verdaderos hijos de Abraham. En otra palabra, israelitas espiritualmente hablando. ¿Qué significa o qué quiere decir con esto de seguir las pisadas que tuvo nuestro padre Abraham? Sencillamente que este hombre fue llamado por Dios, y a medida que él obedecía al llamamiento, Dios fue tratando con él. Abraham aprendía a obedecer, aprendía a creer, y cada día Dios seguía dirigiendo sus pasos. Si nosotros somos hijos de Abraham, debemos de seguir ese ejemplo, de seguir la vida de este gran hombre, y es por eso que se lo considera como el padre de la fe, padre de los que tenemos fe hoy día. Si la fe lo llevó a él a ser un hombre justificado delante de Dios, es la fe también lo que nos llevará a ser personas que hemos sido justificadas para poder estar delante de nuestro gran Dios. Por lo que la vida de Abraham es digna de ser imitada. Debemos de imitar cada uno de sus pasos. Cada paso que Abraham dio para avanzar en la madurez espiritual lo llevó a una crisis que al pasarla, o diría yo, vencer, superar la prueba, lo llevaba a crecer en la fe, ¿no? Hasta convertirse en el padre Abraham. De la misma manera, usted y yo hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados para creer en Jesucristo, su Hijo, para creer en todo lo que Él hizo por nosotros, para creer en las promesas de Dios. Cuando nosotros creemos, eso
es algo que Dios mira con buenos ojos. Quien le cree a Él, Dios lo justifica y le permite ser parte de su plan, a tal punto que somos considerados como hijos de Abraham, hijos de la fe, un miembro o un ciudadano más del reino de los cielos. La primera cosa que hay que ver en Abraham, dice que él fue traído o llamado desde Ur de los Caldeos. Y en Ur él era un hombre idólatra, él era un hombre pagano, vivía entre gente pagana. Y un día Dios le hace el llamado y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia y ven al lugar que te voy a mostrar. De la misma manera ocurre hoy con el llamamiento a cada uno de nosotros. No significa salir geográficamente de donde vivimos, ya que el llamado para nosotros tiene que ver más en un ámbito espiritual. Dejar la familia es dejar su costumbre, es dejar eh, esa vida apartada de Dios, de idolatrías y de cosas que a través de la palabra descubrimos que son contrarias a lo que Dios quiere. La razón por la que Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos es porque era un lugar pagano. Adoraban, dice la Biblia, el profeta Isaías, a la piedra y al madero. Y Dios lo trajo para que él empiece, por decir así, de cero a obedecer la palabra que Dios le daba. La razón por la que Dios lo llamó es porque Dios en su conocimiento y sabiduría infinita dijo, yo sé que Él mandará a sus hijos después de Él a que guarden cada uno de mis mandamientos. Es decir, Dios lo tuvo por fiel y es por eso que lo llama y lo saca para de Él formar una nación que conozca a Dios, que le sirva, una nación que llegara a ser un ejemplo de lo que es el pueblo de Dios. Ahora, cuando vemos la historia, la vida de Abraham, nos damos cuenta que él no fue un hombre obediente en todo el sentido de la palabra. Fue algo que también aprendió a hacerlo. Fue algo que no fue fácil, le costó, pues sabemos y sabemos también con lo que respecta a nosotros, dejar lo que estamos acostumbrados, un estilo de vida, una manera, qué sé yo, 10, 15, 20, 30 años, acostumbrado a una manera de vivir. Y cuando Dios nos llama a vivir de una manera totalmente diferente. Hay gente que dice siempre malas palabras, vulgaridades y bueno, prácticas como fumar y cosas que destruyen nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía. Entonces, cuando Dios te llama para que seas ahora diferente y empieces a hacer las cosas que harán bien a tu vida. O sea, todo lo que Dios nos quiere quitar es por nuestro propio bien. Dios sabe lo que nos afecta, Dios sabe lo que daña nuestra salud también y nuestra vida espiritual. Y es por eso que Él, como un Padre amoroso, como un Padre celestial,
procura guiarnos para que nosotros, nuestra vida sea mejor sobre esta tierra y luego también podamos vivir en su presencia por la eternidad, ¿no? Seguir las pisadas de Abraham pues implica seguir también su mismo camino. Es seguir paso a paso todo lo que él llegó a hacer, ¿no? Lo que llegó a convertirlo en el hombre de la fe. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que ya no vivamos por lo que se ve o que pongamos la mirada en las cosas que se ven y que dice el apóstol Pablo que son temporales, son pasajeras. Aprendamos a mirar a través de los ojos de la fe, ya que las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Entonces, es el mismo trabajo que Dios lo hizo con este hombre Abraham, el mismo trabajo que hoy lo está haciendo con cada uno de los creyentes. Entonces, nos toca a nosotros también pues mirar esa tamaña obra que Dios hizo con ese hombre y es lo mismo que va a hacerlo con nosotros. Nos muestra a un hombre con debilidades, con defectos, nos muestra incluso desde dónde mismo Él lo sacó y a dónde llegó. Eso significa que Dios lo hizo con alguien como un ejemplo, ya una demostración, también lo va a hacer con usted, conmigo y con todas las personas que creemos. Si nosotros creemos, eso significa que estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Cuando yo creo en algo, significa confío, tengo la plena certeza y seguridad de que es lo que yo necesito, es lo que a mí me va a ayudar, es lo que me va a hacer bien a mi vida, o que allí está la verdadera felicidad. Entonces, por eso es que es importante que usted crea, le crea a Dios. Entonces, cuando usted le cree, es mucho más fácil poder obedecer, es mucho más fácil estar dispuesto a dejarse guiar por el Dios de los cielos, quien nos ha dejado su palabra para que a través de ella nosotros tomemos consejo y sigamos las pisadas de Abraham, ¿no? Entonces, cada paso que dio Abraham es un peldaño que lo llevó a un crecimiento espiritual. De la misma manera, nosotros necesitamos ir avanzando, ir creciendo para poder llegar hacia donde Dios nos quiere llevar. Deja tu tierra, deja tu familia, tu parentela, ¿no? El dejar la parentela no necesariamente significa desconocer a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Tiene que ver con dejarlos en cuanto a costumbres que no tienen nada que ver con lo de Dios. Que al contrario, estas cosas ofenden, ¿no? O son contrarias a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Es de allí que nosotros podemos darnos cuenta que Abraham hizo otra cosa que, diría yo, no la cumplió como Dios se lo pidió desde el principio. ¿Cuántos de los que ya han leído y conocen un poco la palabra de Dios saben que él no fue solo a ese llamado? Porque el llamado de Dios fue para él, su esposa, pero nadie más. Sin embargo, él arrastró tras él a su sobrino Lot. O quizás Lot, el sobrino, dijo, quiero ir contigo. Y él no pudo decir no, no le quiso decir no y lo llevó con él. Lot
mientras estuvo con Abraham en su camino hacia el lugar donde Dios lo quería llevar, siempre constituyó un obstáculo, constituyó un peso para su caminar, un, 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 un tropiezo para alcanzar más rápidamente o más fácilmente el proceso que él tenía que pasar hasta convertirse en el padre de la fe. Eh, es allí que nosotros encontramos que eran muy ricos, tanto Abraham como Lot, tenían ellos criados, tenía gente que les ayudaba en el pastoreo del ganado, y a causa de tener tanto ganado, pues comenzaron a haber altercados. Posiblemente eh, se mezclaban, se cruzaban y no sabía quién era de quién, y comenzaron a tener dificultades. Más que Abraham con Lot, más bien dice era con los criados, los que cuidaban el ganado. Entonces, Abraham, como un hombre muy sabio, muy justo y una persona que sabía, o, sabía cómo dirigir su vida, sabía cómo resolver los asuntos, él dijo, creo que lo mejor sería que tú vayas hacia un lado y yo hacia otro, ¿no? Puede ser que estemos cerca, pero tienes que tomar una distancia para que no lleguemos a convertirnos en enemigos. Entonces, Dios utilizó esto para que al final Abraham pudiera darse cuenta que él, él lo necesitaba específicamente a Abraham. Mientras estuviera Lot, él estaría preocupado con su sobrino. Él estaría distraído también en asuntos que podrían ser más bien aprovechados al poner toda su atención, al poder enfocarse totalmente en lo de Dios. De la misma manera, hoy muchos creyentes llevamos o arrastramos con nosotros. Pueden ser amistades, pueden ser cierto tipo de entretenimiento que aparentemente no son un pecado o no se lo ve nada malo, pero distraen nuestro propósito, nos desenfocan de lo que Dios está queriendo hacer en cada una de nuestras vidas. La vida de Abraham y ese incidente quedó registrado para mostrarnos que a la larga ese era un obstáculo para que Dios le pudiera a él mostrar todo lo que quería hacer, para que Abraham se diera cuenta que debía obedecer la palabra tal como se la dijo él. Vete de tu tierra y de tu parentela. Lot era un pariente, era uno de sus sobrinos. Luego nosotros podemos darnos cuenta que Lot, que era un hombre que se dirigía o dirigía su vida por sus sentidos físicos, miró el lugar, los terrenos, los campos, donde estaban mejor, ya que Abraham le dio a escoger, le dio que él tuviera esa oportunidad. Tanto lo amaba, tanto lo quería, o tan justo era que Abraham se conformaba con lo que le tocara. Sabía que la bendición para su vida no estaba en el lugar, estaba definitivamente mientras él se mantuviera bajo la cobertura de Dios. Mientras Abraham se mantuviera en obediencia al Señor. De la misma manera, usted y yo tenemos que entender que si permanecemos en la mano de Dios, si no nos salimos de allí,
El resultado será bendición para nuestras vidas, bienestar. Quizás tengas menos en lo económico, pero si tienes paz y cuentas con la bendición de Dios, eso es mucho mejor. Lot eh, buscó el mejor lugar como se veía y dice que se lo veía como si se tratara de el jardín del Edén. Pero hacia ese lugar la gente era mala, pecadora, no conocía a Dios. Y poco a poco él fue mezclándose, contaminándose con ellos y prácticamente tuvo problemas, ¿no? Problemas que él nunca los pensó. Él sencillamente dijo, acá me voy a volver más rico porque es tierra propicia para el ganado. Pero él no pensó en que dijo, no importa que este lugar de acá no sea tan bueno para el ganado, pero lo que me importa es mi vida espiritual. Lo que importa es que mis hijos crezcan en un lugar sano. ¿Cuántas personas viven de esa manera, calculándolo todo, viviendo por sus sentidos físicos, por lo que ven, por lo que parece? Decía mi madre, no todo lo que brilla es oro, dándonos a entender de que hay cosas que a primera vista parecieran ser lo mejor de lo mejor y que si eso estamos allí o si eso es nuestro, seríamos realmente felices. Pero este es un mundo de apariencias. La verdadera realidad es lo que nos indica la palabra de Dios. La verdadera realidad está en caminar bajo la bendición de Dios. Eso es lo que se puede ver con respecto a Abraham. Le tocó una parte que no era humanamente hablando tan buena. Sin embargo, la protección de Dios estuvo para él, para su familia, para las cosas que él tenía y estuvo siempre en una mejor posición en todo sentido. Cuando usted le toque tomar decisiones, no solamente piense en que si le va a ir bien económicamente. Usted debe pensar que por sobre todas las cosas, si toma un trabajo, que no sea algo que lo lleve a alejarse de Dios. Si toma alguna asociación, sea por trabajo, por lo que sea, tiene que ver que este sea un trabajo digno para un cristiano, de tal manera que no pierda también su testimonio. Si hay algo que a lo largo de mi vida cristiana he hecho, es siempre pensar, si hay algo que me aleja de Dios, si hay algo que me va a privar de mantenerme en contacto con la familia de Dios o que me va a quitar 100% el tiempo en ocuparme en lo material y no dejarme para lo de Dios, mejor no lo hago. Hasta pienso, no importa que nunca llegue a tener nada, pero lo más importante es tenerlo a Él. Y esa es una de las cosas que también hizo Abraham y es una de las pisadas que nosotros también debemos de seguir para poder tener pues un futuro seguro, es decir, terminar bien nuestra carrera. De allí pues la palabra del Señor nos manda a honrar padre y madre, no dejarlos totalmente, desampararlos, ¿no? Más bien dice que si nosotros no cuidamos de los nuestros, somos peor que los incrédulos, estamos negando la fe. Entonces, tiene que haber una conciliación entre esa palabra y lo que dice, si alguien, bueno, a Abraham se le hizo así, deja tu tierra y deja tu parentela. A nosotros se nos dice,
Si alguien ama más padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Significa que nuestro primer amor, o mejor dicho, nuestra primera dedicación, tiene que ser Dios por encima de todo, sin descuidar a los seres queridos, ¿no? Entonces, tampoco tenemos nosotros que pedirles consentimiento a ellos respecto a si servimos a Dios o no lo servimos, si aceptamos a Jesús o no lo aceptamos. Cuando usted se pone a pedir consentimiento, pues ellos al no entender no lo van a querer aceptar. Creo que eh, mi madre fue una persona, diría yo, sencilla, tranquila, nunca, nunca ah, vi algo que pudiera decir que no me quisiera como hijo. Pero la vez que noté algo fuerte fue el día que tomé la decisión de seguir a Jesús. Creo que hasta lloró de rabias por la decisión que yo había tomado. Sin embargo, callé y dejé las cosas allí. Y luego me acerqué con mucho tino para decirle, la decisión que he tomado es porque es la correcta. Si usted ama a Dios, y es lo que yo he hecho, tomar una decisión de seguirle a Él no es nada malo. Un día lo comprenderá. Pues ella cayó, guardó silencio y creo que estuvo observándome. Pues luego ella también llegó a convertirse al cristianismo debido a la manera como empecé yo a llevar las cosas con mucha seriedad. Entonces, yo creo firmemente en la promesa dada por Dios que serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros realmente demostramos que nuestro creer en el Señor Jesucristo no es un juego, más bien lo hacemos con toda la seguridad y la firmeza del caso. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor, pues hay bendición. Cuando desobedecemos y tomamos nuestros pareceres, de hecho Abraham también muchas veces se dirigió de acuerdo a su propia prudencia, su propio parecer. Y cada vez que lo hizo, él se metió en dificultades. Siempre fue esto un obstáculo para su avance espiritual. Nosotros también hacemos cosas parecidas. A veces nos enredamos con situaciones que deberíamos haberla evitado, pero Dios en su paciencia, ¿no?, nos vuelve al camino, nos trata de hacer regresar hasta que desistamos o dejemos aquello que no nos sirve o que no nos hace nada bien a nuestra salud espiritual. El escritor de Hebreos dice que debemos despojarnos de todo peso y pecado para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note que allí se habla de dos cosas que tienen su diferencia: peso y pecado. El pecado, pues sabemos que es transgredir el mandamiento de Dios. Pecado tiene que ver con todo lo que Dios dice que no lo hagamos y lo hacemos. Ese es un pecado, es una falta, es una transgresión a sus mandamientos, a sus consejos, a su palabra. Pero también se habla de peso. Entonces, Lot era un peso para Abraham.
Cuando usted tiene amistades que no suman, no le ayudan a crecer en la vida espiritual, más bien lo frenan, eso significa un peso. Y hay cosas en nuestra vida que hoy día como cristianos llevamos sobre nosotros que no nos dejan crecer. Hay muchos creyentes que pasan horas y horas en sus teléfonos o en juegos electrónicos. Todo esto se convierte en un peso, ya que no te deja tiempo para alimentar tu vida espiritual como debiera. Recordemos que la palabra de Dios nos exhorta a meditar en ella de día y de noche eso es para conocerla perfectamente. Dice para que hagamos lo que en ella está escrito, porque entonces Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Si nosotros entendemos eso, nos daremos cuenta que el secreto de una vida victoriosa, próspera, de bendición está en conocer perfectamente la palabra de Dios, en ponerla por obra. Y si hacemos eso, entonces nuestro camino será próspero, nos saldrán las cosas bien. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro como hijos de Dios, ¿no? Entonces, eh, para otros creyentes, el muchas veces vivir apoyado en un creyente mundano, medio creyente, medio no creyente, te puede llevar también a restar tu vida espiritual, porque te dejas influenciar, te dejas llevar, ¿no? Y más bien apartan tu mirada de Jesús. Y por eso es importante que en nuestra vida aprendamos a tomar buenas decisiones. Es importante pues que en nuestra vida nosotros sepamos lo que dice Dios con respecto a, a las cosas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el joven debe de preguntarle a Dios o decirle a Dios, Señor, eh, si me quiero casar, tú tienes que mostrarme la persona correcta. No quiero a alguien que vaya a ser un tropiezo o un freno para mi vida. Y Dios sabe dirigir nuestras vidas. De la misma manera, Señor, dame un trabajo digno, propio de un cristiano, donde no me sienta yo avergonzado, donde no sea yo tratado como un esclavo del trabajo que no me permita para nada servirte con libertad, ni siquiera para poder estar eh, cerca de las personas que en la casa, ¿no? Hay gente que dice que va muy de mañana al trabajo y muy tarde llega a acostarse. Y a eso la palabra de Dios le llama, eh, es pan de congoja, pan de dolores. Dice, es por demás que vayáis tarde a descansar y te levantes muy de mañana para trabajar. Pero Dios quiere darle descanso a sus amados. ¿Y qué podemos decir de esa gran prueba que Dios le hizo a Abraham? Le pidió
que le entregara a su hijo, su único, que tanto también le había costado. Dice, dame a tu hijo Isaac, a quien amas, y sacrifícamelo. Fue una gran prueba para él. Era algo que le partía el corazón. Pero vemos que Abraham, con todo su dolor, estuvo dispuesto a obedecerle al Señor. Pero también cuando Abraham llegó al lugar y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido, es decir, llegó hasta las últimas consecuencias, Dios dijo, detén tu mano, ya que entiendo que realmente me amas, estoy convencido de que estás dispuesto a obedecerme por encima de cualquier cosa, de cualquier circunstancia. Entonces, ese es el tipo de compromiso que cada uno de nosotros debemos de tener o mantener ante nuestro Dios, ¿no? En primer lugar, Él. En primer lugar, pues obedecerlo a Él. Hay tantas otras cosas que podemos nosotros mirar y aprender, tantos detalles que están allí en la biografía de Abraham, pero hoy no tenemos más tiempo para poderlos ir mirando. Pero espero que este mensaje sea para ti una manera de cómo ir a la Biblia y aprender qué hizo Abraham para llegar a ser el padre de la fe. ¿Qué pasos tuvo que dar él para yo aprenderlos, para ser justificado, para ser amado por Dios? Ya que nosotros también, de la misma manera que él, hemos sido llamados y a un lugar donde Dios nos ha prometido que nos llevará. Y estamos allí porque confiamos plenamente en que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios es fiel para mantener sus promesas. Si hoy Dios ha hablado a tu corazón, quizás en alguna área de tu vida, ¿no? En el que estamos arrastrando o llevando un peso, pues quizás es el deseo de que hoy te deshagas de él y puedas enfocarte en tu llamado, en lo que Dios tiene para contigo. Quiero invitarte a que hagas una oración y le digas a Dios, Señor, yo soy un hijo de Abraham. Y si aún no has empezado, pues le diga, quiero ser ese hijo de Abraham, una persona de fe. Quiero obedecerte, quiero crecer espiritualmente, quiero heredar las promesas que tú le diste a él, que sean también para mi vida y para mi familia. Si es ese tu deseo, dile, Señor, hoy me vuelvo a ti y acepto el llamado que me haces de salir del sistema de vida que hasta el día de hoy he traído. Hoy tomo la decisión de dejarme enseñar por ti, Señor. Hoy tomo la decisión de aprender a caminar junto al Señor Jesucristo, quien es mi maestro, quien me guiará cada día para alcanzar la plena madurez espiritual. Muéstrame, Señor, qué cosas están estorbando mi caminar. Muéstrame, Señor, qué cosas constituyen un peso y no una bendición para crecer. Qué cosas se convierten en mi vida en un tropiezo que no me dejan avanzar la carrera que tengo por delante. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Recuerde que Dios nos ama celosamente y por sobre todas las cosas, Él quiere que tú nunca apartes sus ojos de Él. Si mantenemos nuestra mirada en el Señor, Él es el autor y consumador de la fe. Nunca nos faltará la confianza para seguir esperando en Él. Que Dios bendiga, siga bendiciendo grandemente tu vida, tu casa y todo lo que haces. Bendiciones.